Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que duele, pero que es necesario contar. Es la historia del asesinato de un líder indígena, sí, pero detrás de este hecho se esconde una lucha mucho más amplia. Una lucha por la tierra, por la supervivencia y sobre todo por la memoria de un pueblo entero. Para entender bien la magnitud de lo que pasó, vamos a seguir un camino. Primero, conoceremos al hombre. Luego, el crimen que le quitó la vida. Entenderemos el porqué, esa lucha por la tierra. Veremos que no fue un caso aislado y, finalmente, cómo la memoria se convierte en una forma de resistir. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién era Osvaldo Terán Carpio? No como una cifra más, sino como la persona, como el líder que fue. Y es que la mejor forma de saber quién era es escuchar a su propia gente. Fíjense en estas palabras. Ese hombre, ¿para qué? Es como decir que sobran las palabras, ¿no? Un líder de esos que se paraban firmes a hablar de lo que importaba, la tierra. Alguien que sencillamente lo entendía todo. A ver, él no era un abogado de universidad, no. Fue un experto que se hizo a sí mismo, un autodidacta que conocía las leyes y los derechos indígenas mejor que nadie. Se convirtió en la voz y, de hecho, en el cerebro detrás de la estrategia del movimiento Zenú para recuperar sus tierras ancestrales. Pero claro, la historia de un líder así, tan comprometido, lamentablemente da un giro oscuro, uno muy trágico. Vamos a ver ahora los detalles del crimen que le arrebató la vida. Esta es la fecha clave, el sábado 16 de abril de 1988. Ese día, en Tuchín, Córdoba, la vida de Osvaldo Terán fue silenciada para siempre. Y no hablamos de rumores. Un informe de Amnistía Internacional de ese mismo año lo documentó con una claridad brutal. Lo asesinaron 2 sicarios, justo cuando volvía de una reunión. ¿Y de qué era la reunión? Pues de derechos indígenas. Pero la crueldad no paró ahí. Imagínense esto. La noche de su entierro, sacaron su ataúd de la tumba y le prendieron fuego. Esto ya no era solo un asesinato, era un mensaje de terror puro y duro dirigido a toda la comunidad zenú. Entonces, aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio, tanta brutalidad contra un solo hombre? ¿Qué había detrás de todo esto? Bueno, pues la respuesta, la raíz de toda esta violencia, está en una lucha histórica, amarga y profunda por algo fundamental: la tierra. Este testimonio de otro líder indígena de la época lo explica perfecto. Los terratenientes vagaban para generar violencia. Usaban grupos armados, los llamados pájaros, para quemar casas, para destruir cultivos, para aterrorizar y sacar a la gente del pueblo zenú de los territorios que estaban intentando recuperar. Así que no, el asesinato de Terán no fue algo al azar. Fue una respuesta calculada y directa a la lucha del pueblo zenú. Una lucha por su tierra, sí, pero también por su autonomía y por su cultura. Y aquí es donde la historia se pone todavía más sombría. Porque lo de Terán, por terrible que fuera, no fue un hecho aislado, para nada. Fue una pieza más de un patrón de violencia sistemática. Miren, esta cita de varios informes históricos lo dice todo. La eliminación sistemática de líderes ha sido una constante, una estrategia repetida una y otra vez contra el movimiento indígena en Colombia. Y esta línea de tiempo es la prueba. Es escalofriante. Después de Terán en el 88, vemos cómo siguieron cayendo. Gerardo Moreno en el 93, la masacre de San Andrés en el 94, donde cayeron 4 líderes, Bernabé Arriondo en el 97, uno tras otro, figuras clave de la comunidad. Y la lista sigue, y sigue. Nombres como Eusebio José Velázquez, Álvaro Ortiz Navarro y muchísimos más. Cada nombre es una historia, un proyecto truncado, un golpe durísimo a la lucha del pueblo zenú por sus derechos y por su simple supervivencia. Pero a pesar de todo este horror, de esta violencia planificada para acabar con un movimiento, la historia no termina en la tragedia. Y aquí vamos a ver el increíble legado que estos líderes dejaron. Parecería una contradicción, pero no lo es. El objetivo de la violencia era callarlos, silenciar el movimiento. Pero pasó justo lo contrario. La memoria de estos líderes, de su lucha, se convirtió en una bandera, en una fuente de inspiración y de resistencia para su gente.
Y esto es lo más importante de todo, porque preservar estas historias, recordarlas, contarlas, se convierte en un acto de resistencia en sí mismo, una forma de luchar contra los que quisieron borrarlos del mapa. En esta tarea, en este trabajo de no olvidar, hay gente que juega un papel fundamental, los historiadores y los cronistas que vienen de la propia comunidad. Y aquí tenemos que nombrar a alguien como el historiador Eduardo Peña Nova. Él es una de esas voces clave. Su trabajo, al recopilar tantas de estas fuentes y testimonios, es lo que garantiza que la historia del pueblo zenú, pero ojo, contada por el propio pueblo zenú, no se pierda, que perdure. Y todo esto nos deja con una última idea para pensar. En un lugar donde muchas veces no hay justicia en los tribunales, la lucha por la memoria se convierte en una lucha por la justicia misma. Es la forma de asegurar que el legado de líderes como Osvaldo Terán Carpio siga vivo, siga inspirando la batalla por un futuro más justo.